Pedro Almodóvar Caballero nació un 25 de septiembre de 1949 en la árida y luminosa tierra manchega, concretamente en Calzada de Calatrava, un pueblo pequeño y silencioso de la provincia de Ciudad Real. Su infancia estuvo marcada por la austeridad del campo, los rezos de su madre, Francisca Caballero, la escuela de monjas, las procesiones interminables y el murmullo de los secretos que siempre anidaban en los patios interiores y en las cocinas, mientras las mujeres pelaban patatas, conversaban de los hombres y lamentaban los silencios impuestos por la dictadura. Su padre, Antonio Almodóvar, era un trabajador que viajaba por los pueblos vendiendo vino y aceite. Pedro, niño curioso y vivaz, absorbía cada conversación que escuchaba, cada mirada, cada gesto. De aquellas largas sobremesas y de los relatos populares que escuchaba bajo la mesa surgió una parte de ese universo femenino tan reconocible en su cine. Las mujeres de la posguerra, esas heroínas anónimas que sostenían la familia mientras los hombres callaban o se marchaban a buscar trabajo, lo educaron sin saberlo para ser el cronista sentimental de una España que aún tardaría décadas en reconocerse en sus propias contradicciones. A los 8 años, Pedro fue enviado a estudiar a un colegio religioso en Cáceres. Allí comenzó a intuir que su camino no era el sacerdocio, sino otro mucho más terrenal y luminoso. El cine llegó a él como una revelación casi mística. Cada película proyectada en los cines parroquiales, cada fotonovela que se encontraba, cada revista del corazón que hojeaba a escondidas, alimentaba su imaginación y sus fantasías. A los 17 años, armado solo con sus ganas y un billete barato, se marchó a Madrid. Corría el año 1967. España era aún una nación encorsetada en la censura, pero la gran ciudad bullía de deseos de cambio. Madrid era un escenario caótico donde el futuro se intuía en las noches largas y en los sótanos llenos de música rock. Pedro trabajó de oficinista en Telefónica durante más de una década, un empleo gris que le permitió pagarse un alquiler modesto, salir por las noches y, sobre todo, comprarse su primera cámara Super 8. Con ella empezó a rodar cortometrajes que proyectaba en bares, discotecas clandestinas y pisos ocupas. Su cine era su refugio y su arma. Desde el principio quedó claro que Almodóvar no buscaba la corrección ni el aplauso de la crítica seria. Quería provocar, sacudir, poner frente al espejo a una sociedad que aún arrastraba la moral católica más rancia. Fue uno de los agitadores de la movida madrileña, aquella explosión de libertad creativa y sexual que estalló tras la muerte de Franco. Junto a músicos, poetas, fotógrafos y transformistas, Pedro llenó la noche de Madrid de fanzines cortos subversivos y canciones punk. Vestido de lentejuelas o de cuero, cantando letras provocativas junto a Fabio McNamara, se convirtió en un icono underground antes de ser el director celebrado que hoy conocemos. A finales de los 70 dio el salto al largometraje. Pepi, Lucy, Bom y otras chicas del montón fue su carta de presentación. Un manifiesto estético y moral rodado casi sin presupuesto, pidiendo favores, usando casas de amigos y filmando de madrugada para evitar permisos. Aquella película era un himno generacional. Risas, drogas, sexo, travestismo, todo ello narrado sin moralismos, con la naturalidad de quien se sabe heredero de Berlanga y Buñuel, pero también del cómic underground y la cultura pop de Warhol. En medio de ese caos conoció a Carmen Maura, actriz con tablas teatrales, personalidad arrolladora y un magnetismo que hipnotizaba la cámara. Carmen se convirtió de inmediato en la encarnación perfecta de la mujer Almodóvar, fuerte, contradictoria, moderna y, a la vez, profundamente española. Juntos firmaron títulos que hoy son historia viva del cine español. ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Mostraba la miseria de la clase obrera con humor negro y ternura. Entre tinieblas se atrevía a retratar a un grupo de monjas drogadictas y prostitutas que convertían el convento en una tragicomedia delirante. Matador fusionaba erotismo, tauromaquia y pulsiones de muerte. Cada rodaje era una aventura, una tormenta de ideas, improvisaciones y escenas al límite. Pedro y Carmen compartían una química explosiva. Él exigía, retorcía, dirigía cada frase con la precisión de un orfebre maniático.
Ella se entregaba a papeles insólitos, consciente de que Almodóvar la empujaba a ser mucho más que una actriz correcta, la convertía en mito. Su cumbre llegó con Mujeres al borde de un ataque de nervios. La historia de una locutora de radio abandonada por su amante se transformó en una sátira de la España moderna, donde la pasión femenina chocaba contra la inercia masculina. La película arrasó en taquilla, ganó premios y puso a Pedro en el mapa internacional. Pero todo éxito tiene un precio. El rodaje fue un hervidero de tensiones. Pedro, obsesionado con que cada detalle saliera perfecto, sometió a Carmen a jornadas extenuantes. Las discusiones se hicieron habituales. El director, joven aún, cargado de ego y hambre de perfección, no supo cuidar a quien había sido su amiga y cómplice. Al terminar el rodaje, Pedro comentó ante la prensa que Carmen había rendido por debajo de lo esperado. Aquellas palabras fueron una daga. Carmen se sintió traicionada. Sintió que la deslealtad era imperdonable después de haber puesto su rostro, su cuerpo y su prestigio al servicio de aquel joven manchego que lo apostaba todo a cada película. La ruptura fue inevitable. Carmen dio un paso atrás, se refugió en otros proyectos y dejó claro que no volvería a trabajar con Almodóvar. Él, herido en su orgullo, tampoco movió ficha para una reconciliación inmediata. En los años siguientes Pedro reinventó su cine de la mano de nuevas musas. Victoria Abril, con su mirada de felina salvaje, protagonizó Átame, Kika y Tacones lejanos. Marisa Paredes aportó a su filmografía una elegancia que anclaba sus historias en un territorio a medio camino entre el melodrama clásico y la transgresión contemporánea. Rosy de Palma, con su rostro cubista y su personalidad arrolladora, se convirtió en símbolo del surrealismo pop que Almodóvar adoraba. Pedro maduró. Con Todo sobre mi madre logró lo que pocos pensaron posible, conquistar Hollywood sin traicionar su estilo. La maternidad, la identidad de género, la redención y el amor incondicional se entrelazaban en una película luminosa, dedicada a su madre y a todas las madres que él había inventado en sus guiones. Hable con ella llevó su mirada a un territorio más introspectivo. Allí hablaba de la soledad, la incomunicación y la capacidad de amar incluso cuando el otro permanece en silencio. Años después, mientras Pedro acumulaba premios y reconocimientos internacionales, algo dentro de él empezó a susurrar que faltaba cerrar un círculo. Volver, estrenada en 2006, fue ese regreso simbólico a su raíz manchega y a Carmen Maura. La idea de que una madre muerta regresara para proteger a su hija encajaba a la perfección con la figura de Carmen. Ninguna otra actriz podía encarnar a esa madre fantasmal con la misma naturalidad. Pedro se armó de valor, la llamó, y Carmen aceptó el reto con la condición de mantener claras las distancias. El rodaje, aunque cordial, no borró las heridas, pero sí les permitió regalar al cine una obra maestra. Volver fue una celebración de la maternidad, la sororidad y la España rural que Pedro llevaba tatuada en la memoria. Carmen y Penélope Cruz brillaron como madre e hija, un dúo que conjugaba la calidez del pasado con la frescura de la nueva generación de chicas Almodóvar. Volver arrasó en Cannes y supuso una reconciliación silenciosa, sin aspavientos, de dos artistas que se necesitaban para cerrar cuentas pendientes. Hoy, con más de 70 años, Pedro sigue explorando sus obsesiones. Dolor y Gloria, protagonizada por Antonio Banderas, es una confesión a medio camino entre la autoficción y la memoria. Banderas, convertido en alter ego del director, revive recuerdos de infancia, amores perdidos y dolores que acompañan al cuerpo que envejece. Es un retrato honesto de un creador que, lejos de acomodarse, sigue interrogándose a sí mismo y a su país. Pedro Almodóvar es más que un director. Es un cronista de la España que transitó de la censura a la libertad, del blanco y negro de la posguerra a la explosión de colores de la movida. Su cine ha visibilizado a los marginados, ha dado voz a las mujeres, ha normalizado la homosexualidad y ha convertido lo cotidiano en materia de melodrama shakespeariano. Cada escena suya, cada diálogo, cada decorado exuberante, es un recordatorio de que el arte, como la vida, no admite medias tintas. Mientras tanto, Carmen Maura sigue siendo una leyenda viva.
Ha trabajado con directores europeos, ha ganado premios en Cannes, Berlín y Venecia, y sigue pisando escenarios con la dignidad de quien sabe que su nombre figura para siempre en la historia del cine español. A veces, cuando le preguntan por Pedro, sonríe con ironía y zanja el asunto con una frase breve. No necesitan más. Ambos saben que su relación fue una chispa irrepetible, un encuentro de talento y carácter que solo podía acabar así, con un reencuentro sin promesas de futuro, pero con respeto y gratitud mutua. Y así sigue Pedro Almodóvar, rodeado de libros, discos, fotografías de mujeres que amó y actrices que lo inspiraron. Quizá todavía sueñe, en las largas tardes de escritura, con Carmen Maura recitando uno de esos monólogos que solo él sabe escribir. Quizá vuelva a llamar a su puerta, consciente de que la magia de aquellos años jóvenes permanece intacta, guardada en cada fotograma, en cada carcajada que estalla cuando sus películas se proyectan en salas abarrotadas de todo el mundo. Porque la historia de Pedro y Carmen no es solo la de un director y su actriz. Es la de un país que aprendió a mirarse sin pudor, a reírse de sí mismo, a celebrar el deseo y a reconciliarse con sus fantasmas. Una historia que, como sus mejores películas, siempre volverá.